Con 206,7 kilómetros de pura intensidad entre Tournai y Mont de l'Enclus, esta edición se presentaba como un reto diseñado a la medida de los punchers, esos ciclistas explosivos que saben leer el terreno y golpear en el momento exacto, y desde la salida la tensión se palpaba en el aire porque el trazado, un circuito plagado de trampas, prometía emociones desde el primer metro. 2 veces había que superar el Col de la Croix-Hubaru, 1,5 kilómetros con una media del 5%, suficiente para castigar las piernas y filtrar a los más fuertes, pero la verdadera batalla esperaba en la zona repetitiva, donde la fatiga se acumulaba con cada ascenso al Col du Orlitin 1,3 kilómetros al 4,5% y la brutal Côte du Trier, Noctever. 1,2 kilómetros que se clavaban al 7,3% y donde los más valientes podían abrir huecos y sabían medir sus fuerzas. Apenas la bandera bajó, la fuga se formó con determinación. Ludovic Robet, Tom Portsmouth, Jonathan Vervenne, Gianni Marchand y Mats Omloop salieron disparados y pronto estiraron la diferencia hasta superar los 3 minutos, un margen que les daba confianza pero que en una carrera como esta nunca es garantía de nada. El pelotón parecía concederles cierto aire, pero era un engaño calculado, porque equipos como Alpecin-Deceuninck que Israel Premier Tech mantenían un ritmo constante, preparados para encender la mecha en cuanto el ecuador de la prueba se acercara. El calor de la batalla empezaba a sentirse cuando Antonio Jesús Soto sufría problemas mecánicos, un golpe de mala suerte que le obligaba a gastar energía extra para volver al grupo. En ese momento el Latour de Arnaud Delie tomó el mando, marcando un ritmo vivo y preparando el terreno para ataques estratégicos. De hecho, Alexis Brunel decidió romper la calma, lanzándose desde el pelotón en busca de los escapados, mientras la tensión crecía con caídas que afectaban a corredores como Tuna Ertz, Zacharias Coller-Jand y Jonas Abrahamsen. Brunel logró conectar con la cabeza de carrera y eso encendió todas las alarmas en el grupo principal. Q36.5 Pro Cycling se colocó al frente, acelerando como si la meta estuviera a la vuelta de la esquina. Lo que nadie sabía era que la historia de esta jornada estaba apenas comenzando y que cada metro iba a ser un examen de resistencia, táctica y ambición. Una de esas jornadas que nos recuerdan por qué amamos este deporte y por qué, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte y no perderte ni un solo segundo de acción en maillot de montaña. La tensión seguía subiendo cuando Samuel Zoccarato, del Team Polti Visit Malta, decidió que era su momento y se lanzó en solitario desde el pelotón. Una apuesta arriesgada pero que demostraba que nadie quería esperar a los últimos kilómetros para mover ficha. Apenas unos instantes después, Víctor Gernalec del Arkea Bed and Breakfast Hotels intentó replicar la jugada, aunque su aventura duró poco, porque fue neutralizado antes de que pudiera hacer daño real. Mientras tanto, Tuna Ertz volvía a enlazar con el pelotón tras cambiar de bicicleta y Jonas Abrahamsen encendía la mecha con un ataque que obligó a Arnaud Delie a responder de inmediato, dejando a Jente Biermans fuera de la zona caliente. Zoccarato, por su parte, fue cazado, pero Jonathan Vervenne encontró una oportunidad para marcharse solo en cabeza, abriendo un hueco que parecía sólido gracias a su pedaleo firme y constante. Sin embargo, desde atrás llegaban hombres peligrosos como Frank van den Broek, Floris van Tricht y Fabio Christen, lo que añadía presión a la escapada. Cuando ese trío fue absorbido, el 1X Mobility decidió subir la velocidad en el pelotón, y el destino de Vervenne quedó sellado. Sería devorado por la marea del grupo principal. El siguiente movimiento lo protagonizó un quinteto con Sandro Meurice, Martin Tata, Sam Maisonneuve, Jonas Abrahamsen y Jonas Heens, que atacaron con decisión mientras el Q36.5 Pro Cycling apretaba los dientes en la persecución. Maisonneuve no resistió el ritmo y se descolgó pronto, seguido por Tata, y en cabeza Meurice imponía un paso implacable mientras Heens empezaba a ceder. Con 23 kilómetros por delante, la diferencia apenas alcanzaba 21 segundos, un margen que parecía más psicológico que real. En ese momento, RN Coer del Team Picnic Post-NL aceleraba desde atrás, Heens se quedaba definitivamente y Fabio Christen, con un cambio de ritmo demoledor, lograba unirse a la escapada. El pelotón, liderado ahora por el Intermarché Banti, se fragmentaba, reduciendo cada vez más las opciones de los que no estuvieran en cabeza. Meurice seguía apretando con todo, Nathanael Tesfazion del Movistar lanzaba un ataque para intentar conectar, y el aire empezaba a cortarse con la tensión acumulada. No había margen para errores, cada curva y cada metro eran decisivos, y mientras los favoritos afinaban su colocación, el desenlace prometía ser un espectáculo total. Y es que aquí, en maillot de montaña, no solo te contamos lo que pasa, te lo hacemos vivir como si estuvieras ahí. Por eso, si quieres sentir cada latido de estas batallas épicas,
Dale al botón de suscribirte ahora mismo. El Latour se colocaba de nuevo al frente del pelotón, consciente de que el desenlace estaba al alcance y que cada segundo contaba. Filippo Conca, del Team Heikko Alula, mantenía una posición privilegiada, atento a cualquier movimiento que pudiera redefinir la carrera. En cabeza, Meurice, Abrahamsen y Kristen mantenían un ritmo abrasador, sacando 18 segundos a un cuarteto formado por Dylan Teuns, Rick Pluimers, Joseph Blackmore y Marcus Oelgar, mientras el grupo principal rodaba a 33 segundos, un margen que parecía suficiente para que la victoria se disputara entre los de delante, pero en esta carrera, nada estaba escrito. El viento jugaba su propio papel, castigando a los escapados en los tramos expuestos y obligando a medir cada pedalada. Desde atrás, los relevos eran cortos, intensos, y la tensión se colaba en las miradas. Los comentaristas hablaban de un pulso perfecto entre fuerza bruta y cálculo estratégico, pero lo que realmente se respiraba era pura incertidumbre. Los perseguidores, conscientes de que el reloj corría en su contra, empezaron a coordinarse mejor, reduciendo la brecha metro a metro. Y mientras tanto, el público en las cunetas rugía, animando como si cada ciclista fuera el héroe de su pueblo. Meurice, curtido en 1000 batallas, miraba por encima del hombro para evaluar la amenaza. Abrahamsen mantenía la cadencia como una máquina, y Kristen, pese al esfuerzo acumulado, se negaba a ceder un solo centímetro. Con cada subida, el terreno castigaba, las piernas ardían y la respiración se volvía más pesada. Los equipos que habían guardado fuerzas hasta ahora empezaban a mostrar sus cartas. Un acelerón aquí, un relevo extra allá, todo con el objetivo de desestabilizar la punta de carrera. En la radio de equipo, las órdenes eran cortas, urgentes, cargadas de adrenalina. El sonido de las bicicletas cortando el aire se mezclaba con los gritos de la gente, creando esa atmósfera que solo el ciclismo puede ofrecer. A falta de menos de 10 kilómetros, las diferencias se estrechaban peligrosamente, y la sensación era que todo se iba a decidir en el último repecho, en esa rampa final donde no hay escondite y la verdad sale a la luz. Era el momento de la verdad, el instante en que los campeones se forjan y las leyendas se escriben, y aquí, en Maillot de montaña, te lo estamos llevando como si fueras parte del pelotón. Así que si todavía no te has suscrito, estás a punto de perderte el desenlace más intenso que hayas vivido en mucho tiempo. La tensión era máxima, y en el momento clave los tres hombres de cabeza sentían el aliento de los perseguidores cada vez más cerca. Meurice, con el rostro marcado por el esfuerzo, intentaba mantener un paso que impidiera cualquier recorte, mientras Abrahamsen, como un martillo constante, golpeaba el ritmo sin apenas levantarse del sillín. Kristen, por su parte, aguantaba con determinación, sabiendo que en la última rampa todo podía cambiar. Desde atrás, el cuarteto perseguidor no cedía un ápice, y sus relevos coordinados iban limando segundos de forma implacable. A 5 kilómetros de meta, el público era un muro de ruido, campanas, banderas y voces que empujaban a cada corredor más allá de sus límites. El terreno se estrechaba, la carretera se retorcía, y cada curva traía consigo un nuevo latigazo de tensión. El director deportivo de Latour gritaba por radio instrucciones precisas, intentando que sus hombres colocaran a Dely en posición para un posible golpe final, mientras otros equipos hacían lo mismo con sus líderes. La côte decisiva, esa rampa que define ganadores y humilla a los que llegan sin fuerzas, se levantaba al frente como una sentencia inevitable. Meurice miró hacia atrás y vio la sombra del grupo perseguidor proyectándose más grande a cada segundo. Abrahamsen lo percibió también y decidió que era el momento de su apuesta. Un ataque seco, brutal, que dejó a Kristen unos metros atrás y obligó a Meurice a reaccionar. Los perseguidores, oliendo sangre, lanzaron un último esfuerzo, y en cuestión de segundos la carrera quedó compacta, con todos los nombres grandes reunidos para un desenlace sin concesiones. El aire era denso, la velocidad brutal, y cada gesto contaba. Un cambio de ritmo, un pequeño movimiento de hombro, un respiro más largo de lo debido, todo podía ser la diferencia entre la gloria y el anonimato. En la base del último repecho, el público se volcaba en una explosión de sonido que borraba cualquier otro pensamiento que no fuera empujar hasta el límite. El asfalto parecía inclinarse más con cada metro, y los cuerpos, ya castigados, buscaban fuerzas donde no quedaban. Era el momento que todos esperaban, la escena que quedaría grabada en la memoria. Y aquí en Maillot de montaña te lo estamos narrando con la misma intensidad que se vive dentro del pelotón. Si todavía no formas parte de esta comunidad, ahora es el instante perfecto para unirte, porque lo que viene es historia pura del ciclismo. En la rampa final, la carrera se convirtió en un duelo de voluntades,
Cada pedalada era una declaración de intenciones y cada gesto revelaba quién tenía algo más en el depósito. Abrahamsen, fiel a su estilo incansable, se mantuvo al frente marcando un ritmo que parecía insostenible para cualquiera. Pero Meurice no se rendía y mantenía la rueda como si su vida dependiera de ello. Detrás, los velocistas que habían sobrevivido al desgaste buscaban el momento exacto para lanzar su golpe, midiendo cada metro y cada cambio de pendiente. El sonido del público era ensordecedor. Un rugido que empujaba a los ciclistas hacia la gloria, y las banderas ondeaban frenéticamente bajo un cielo que parecía encogerse sobre el asfalto. A falta de 300 metros, Abrahamsen lanzó el ataque definitivo, un latigazo que dejó clavado a Meurice y que obligó al resto a intentar una persecución desesperada. Corbin Strong emergió desde atrás con una potencia brutal, recortando metros a toda velocidad, pero el noruego del 1X Mobility, con el gesto desencajado y la mirada fija en la meta, mantuvo su ventaja hasta cruzar la línea con los brazos al cielo, sabiendo que acababa de firmar una victoria de esas que se cuentan durante años. Strong entró segundo, con una mezcla de frustración y orgullo, mientras el resto llegaba en fila rota, testigos de una batalla que había exprimido a todos hasta el último gramo de energía. El podio se convertía en una fiesta, con Abrahamsen recibiendo los aplausos de un público entregado y sus compañeros celebrando como si ellos mismos hubieran ganado. Era la culminación perfecta de una jornada donde el terreno, la táctica y la pura fuerza se habían combinado para ofrecer un espectáculo inolvidable. Y aquí, en Maillot de montaña, te lo hemos contado como si hubieras estado en primera fila, sintiendo cada cambio de ritmo, cada aceleración, cada segundo de suspense. Si has llegado hasta este punto, sabes que aquí no se trata solo de ciclismo, se trata de vivirlo, de respirar la emoción y de compartirla con miles de apasionados como tú. Así que no lo pienses más. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para seguir disfrutando de historias tan intensas como esta, porque lo que viene en la próxima carrera promete ser aún más explosivo. Y recuerda, en este canal, cada kilómetro cuenta y cada victoria se vive como si fuera nuestra.